Bien, confírmame por favor cuando tengan ya las hojas descargadas. ¿De qué se va a tratar la clase de hoy? Hoy día vamos a tener una pequeña representación en PowerPoint de lo que son las bocatomas para reforzar un poco y no va a durar mucho. Y de ahí vamos a ir a lo que son las hojas de cálculo para hacer ya el análisis estadístico para por fin entrar ya a lo que es el diseño de bocatomas. El tema de lo que es el ArcGIS y QGIS, la ingeniera Paola lo va a enseñar la próxima clase, ha tenido unos inconvenientes, pero sí o sí se va a dictar. Entonces vamos avanzando con este tema, que ya sería ya teniendo los datos estadísticos y algunos datos tendremos que, que inventarnos, por decirlo así, para poder continuar, pero dentro de todo ese será el mecanismo de la clase de hoy, ¿no? Entonces, por favor, les pido que descarguen esas hojas, hay que tenerlas ya Equipos descargadas básicos de y en un hardware. momento iniciaré con lo que es el PowerPoint para que refuercen un poco lo que son las partes de de la bocatoma. Mm, sí, Bien, váyanme confirmando si ya descargaron las hojas que he enviado al grupo, por favor, para iniciar el PowerPoint y de ahí comenzar con lo que es el desarrollo de las hojas de cálculo.
Bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 19. Va a ser algo breve en lo que es la presentación del PowerPoint. Después vamos a pasar a las hojas de cálculo. Ya, perfecto. Ya, ahora, bueno, iniciamos la clase y después vamos a ver con las hojas de cálculo. Ya. Bueno, ya hemos visto lo que es los conceptos a grandes rasgos. Después hemos visto cómo descargar los datos de lo que es la página web. Hemos visto algo también con la ingeniera Paola, han visto algo de lo que es ya mapas, datos estadísticos y bueno, varias cosas, ¿no? Ella va a encargarse de lo que es el ArcGIS y el QGIS, que bueno, ha tenido unos inconvenientes, por el momento no lo va a poder dar, pero creo que ya la próxima clase sí o sí se va a tener que dar, porque ya tenemos que terminar con lo que es el diseño de la bocatoma, el diseño de desarenador y diseño de canales, ¿no? Que es lo más sencillo, creo, y todas las hojas de cálculo serán compartidas. Ya, vamos a iniciar con lo que es la toma o captación. Aguas arriba del barraje vertedero, siempre tratando de estar en un lugar donde el ingreso de sedimentos sea el mínimo. Esa es una recomendación que se da para lo que es la toma o captación. Bueno, nosotros tenemos acá la estructura del componente de la toma. Tenemos una compuerta de regulación, tenemos una transición, que viene a ser esta parte de acá, un disipador en caso se requiera, y una compuerta de limpia, ¿no? Esta compuerta de limpia es cuando se colmate esta zona de acá y se tenga que hacer un desfogue, ¿no? Para poder limpiar. Lo que tenemos acá, esta rejilla, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esta es una vista de lo que vendría a ser la toma. Las rejillas, bueno, como ustedes verán, son estas ventanas que están protegidas mediante estas rejillas para evitar lo que es el ingreso de sedimentos, ¿no? De gran tamaño. Es la que impide que los materiales de arrastre y suspensión ingresen al canal de derivación, ¿no? Nosotros queremos hacer una captación del agua que sea pues lo más limpia posible, ¿no? Tenemos acá ya datos, como el umbral del orificio debe estar a una altura no menor a 60 y a 80 de los barrotes y que se hacen ya, perdón. Se debe estar a una altura no menor de 60 a 80, ¿ya? Y los barrotes se hacen de rieles, bueno, puede ser también de acero, ¿no? O de hormigón, puede haber estructuras también que puedan ser de hormigón, con un ancho no menor a 10 centímetros, ¿sí? En caso de concreto armado estaríamos hablando. Ya, como les dije, esto es prácticamente para impedir de que ingrese acá los materiales que el caudal la va arrastrando, ¿no? Puede ser también la basura, puede ser ramas, entre piedras, ¿no? Hay piedras que son que no tienen mucha densidad, no pesan mucho y también el agua las arrastra con facilidad. En este caso tenemos una ventana de captación, ¿no? Es muy distinto a lo que es estas rejillas, ¿no? Estas rejillas prácticamente vendrían a ser un elemento anterior a las compuertas de regulación. Lo que vemos acá ya son las ventanas de captación. Estas están por debajo del nivel de lo que es el agua, ¿no? Como dice acá, se realiza mediante una abertura llamada ventana de captación debido a que se encuentra a una altura de 60 centímetros del piso del canal de limpia como mínimo. Entonces, nosotros acá ya tenemos, como vemos ahí el dato, altura para evitar el ingreso de material de arrastre, ¿no? Los materiales pesados van por la parte de abajo, tenemos el umbral, el dintel, y tenemos el nivel de la máxima avenida, ¿no? Cuando llega acá lo que es bueno, el caudal que se requiere para captar, nosotros tenemos ya esta ventana de captación que con cierta altura vamos a poder nosotros calcular el caudal que requiramos, ¿no? Bueno, y acá también tenemos un borde libre en la parte de arriba. La cámara de decantación o derripiador, ¿sí? Como su nombre lo dice, ¿no? Es necesario atrapar o decantar el material que ha podido pasar a través de las rejillas a esta estructura que realiza la decantación y aquietamiento del agua antes de que éste ingrese a la zona de compuertas de regulación. Ya, ¿dónde podemos ubicar esta cámara de decantación? Es cuando ya se ha captado el agua que se requiere. Entonces va a haber siempre material que va a pasar, quizá por las rejillas, y se requiere tener un lugar donde se debe limpiar, ¿no? Como vemos acá, este vendría a ser el vertedero de la captación, y tenemos acá el canal de ripiador, ¿no? Entonces,
Entonces, a través de este es nuestro canal, este de acá. A través de nuestro canal tenemos acá una compuerta de limpia por el cual estos materiales van a comenzar a salir, ¿no? Comienza a salir y ya tenemos acá una cámara de decantación. La compuerta de regulación, ¿no? Como vemos es esta de acá. Son aquellas compuertas que regulan el ingreso del caudal de derivación hacia el canal principal. Por lo general se recomienda que el área total de las compuertas sea igual al área del canal de conducto aguas abajo, ¿no? Nosotros tenemos acá nuestro canal de derivación, que es lo último que vamos a hacer en las hojas de cálculo. Ya, nosotros tenemos acá lo que es este canal de captación, donde tenemos un caudal ya limpio, ¿no? Que ha pasado las rejillas, pero nosotros necesitamos derivar cierto caudal. Entonces, estas compuertas tienen que ser prácticamente, tienen que tener el ancho de este canal, ¿no? El ancho, o sea, en el otro sentido, porque ahorita estamos viendo lo de perfil. Entonces, ¿para qué necesita tener el ancho? Pues para evitar lo que son las transiciones, ¿no? De todas maneras, como vemos acá un nivel más alto, tenemos acá una energía mayor, por lo cual se va a ocurrir acá lo que nosotros conocemos bien, que es el resalto hidráulico, ¿no? Por eso acá tenemos también una poza disipadora, como dice acá, estructura de disipación. Y se recomienda que la velocidad de diseño sea de 2 a 2,5 metros por segundo. Esto también lo vamos a encontrar en la bibliografía que ya les he compartido, sobre todo que es en el libro de Máximo Villón, si no me equivoco. Ahí tenemos bastantes recomendaciones con las velocidades. Es más, hay un cuadro que indica las velocidades del agua, de los caudales, perdón, de la velocidad del agua para ciertos materiales y así se tenga un mejor diseño. ¿Por qué dicen de 2 a 2,5 metros por segundo? Porque generalmente eso es para concretos de 210 a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Es por eso más que todo. Los aliviaderos. En algunos casos, por la mala operación de las compuertas de regulación, ingresa mayor cantidad de caudal al canal de derivación. Para controlar esta situación no deseada, es necesario colocar un aliviadero. Como lo dice, ¿no? El nombre alivia lo que es el exceso del agua. Entonces, nosotros tenemos acá un caudal de ingreso, ¿sí? Que ya ha pasado por la toma. Entonces, este canal, que ya es también el de derivación prácticamente, puede ser que por un mal manejo de las compuertas, como se dice ahí, o porque se malogró, o se atascó, ha podido pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, no podemos mandar un caudal que quizá pueda causar daños más adelante, ¿no? Ya que este canal tiene un diseño de un solo caudal. Lo que se hace es tener un aliviadero, como ustedes verán en el costado. Este aliviadero debe tener em, una altura en el cual controle que este caudal que pase por este canal no sobrepase lo que es el borde libre, ¿no? Que se deja, que según tengo entendido es algo del 25% de lo que es el peralte del canal. Seguimos. La ubicación de la toma, esto me lo habían preguntado en un inicio, también lo vamos a repetir aquí, vamos a dar otros consejos. La ubicación exacta puede estar desplazada en algunos cientos metros, por lo general hacia aguas arriba, y se determina en función de las condiciones geológicas y topográficas del sitio, eso ya lo habíamos dicho. Por ese motivo, muchas veces el sitio hacia aguas abajo, ubicándose en donde termina la concavidad y comienza la zona convexa, ¿sí? Esto siempre va a depender bastante de los temas topográficos, ya que ahí vamos a observar dónde hay unas rápidas que puede haber en el río, puede haber lugares donde son roca y no se puede hacer la captación. Todo va a depender de eso, ¿no? Pero vamos a dar algunas consideraciones. Em, ya, acá más adelante lo tenemos. Bueno, con respecto al aspecto constructivo, si bien las obras deben ser construidas durante la época de estiaje, de todos modos el agua que viene por el río es un estorbo y debe ser desviado usando ataguías o diques provisionales. Eso también ya lo habíamos conversado en las primeras clases. Obviamente hay ríos que no van a parar de traer caudal, ¿no? Aguas arriba. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tenemos que desviar el río, tenemos que hallar maneras de encauzar provisionalmente ese río para que nos deje trabajar, ¿sí? Entonces, eso también ya lo vamos a ver en una imagen.
Una vez que éstas cumplen su propósito, todas las obras temporales de desvío son removidas de manera que no estorben el funcionamiento normal de la toma. Una vez que ya se termine la toma por completo, todas estas estructuras provisionales que se han realizado, todos estos trabajos, tendrán que ser pues retirados, ¿no? De manera de que eh, no, no modifique lo que es la naturalidad del río, ¿no? Porque aunque no crean este tipo de obras provisionales, a la larga pueden traer problemas como la desviación del río, puede ser que se colmate por un lado, se desborde, puede haber muchas complicaciones, por lo cual, tal como se ha encontrado lo que es el río, lo que es esta fuente de agua, pues se tiene que dejar lo más natural que se ha podido encontrar, ¿no? Esa es la mejor recomendación. Ahora, si se acuerdan bien, nosotros ya habíamos visto cuál era el lugar en el cual se debería tener una toma, ¿no? Entonces, en la vez pasada yo les dije que deberían hacerlo de este lado. ¿Por qué? Por temas de que cuando viene la avenida, pues va hacia la toma y ¿qué pasa? Puede ocasionar daños, ¿no? Pero en este es caso de una toma directa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una toma directa con una bocatoma? Pues, ¿no? Que la toma directa, como ustedes sabrán, es algo un poco más convencional, es algo un poco más tradicional, o sea, algo que lo hace la misma gente, ¿no? No es algo muy elaborado, con estructuras metálicas, estructuras de concreto armado. Entonces, ¿por qué para este caso sí conviene hacerlo así? Porque en este caso este río tiene un caudal que no es muy fuerte, ¿no? Es un caudal muy suave, no es turbulento, no es, no tiene mucha pendiente, entonces el agua va a venir muy tranquila y puede ingresar, ¿no? Sin necesidad de estar arrastrando lo que son los sedimentos. Y claro, cuando vengo a una avenida, lo más probable es que cuando el agua venga de frente, eh, con mayor caudal, con mayor turbulencia, arrastrando ya sedimentos, pues esta toma la va a tapar, ¿no? Esta toma directa va a sufrir daños o va a quedar fuera de servicio, ya que está prácticamente en la curva, ¿no? Entonces, yo le diría que lo hagan en este sentido, ¿por qué? Porque ya de alguna manera se protege también. Igual va a tener algunos destrozos quizá por ahí, pero va a ser quizá menor que el de acá, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué sería bueno hacerlo en este sentido? Todo dependería de los meses del año, mejor dicho, de cuántas veces en el mes o en el año, cuántos meses del año llueve en la zona, ¿no? Porque si la mayoría de meses llueve, entonces esta toma va a quedar a cada rato tapada, pues ¿por qué? Porque va a estar arrastrando los sedimentos. Entonces, en este caso yo les recomendaría en lugares donde la lluvia pues es muy escasa, el río no arrastra mucho sedimento y pueden hacer una toma directa, ¿no? Donde digamos que sería ya el caudal de un río ya encauzado y un caudal controlado, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de esta toma directa, ¿ya? Son recomendaciones nomás que se da. En ese caso tenemos acá un pequeño levantamiento topográfico y tenemos, por ejemplo, acá el eje de la Bocatoma. Como ustedes verán, es un lugar donde está más o menos en curva y donde no es muy amplio, ¿no? No es un lugar muy amplio. Tenemos acá también la salida de la poza disipadora y tenemos acá una sección de la sección 6 que bueno, es una sección que se ha tomado referencial para realizar la Bocatoma. Ahora, es necesario tener en cuenta los daños producidos por las partículas sólidas y pueden ser arrastrados de tres maneras diferentes. Rodando en el fondo, como ustedes ya conocen, el canto rodado, en saltación, ya que es cuando hay caudales más fuertes, más velocidades, y en suspensión, que son las partículas que no pesan mucho y van pues van prácticamente a la misma densidad del río, ¿no? Aquí podemos ver unas imágenes que son muy interesantes, donde podemos ver esto de acá, ¿no? Los daños causados por los sólidos. Ustedes ya saben lo que es un huaico, ¿no? En este caso, podríamos hablar de lo que son los deslizamientos causados por las lluvias, donde pues en la parte alta de una vertiente se acumula lo que es el agua de lluvia
Y bueno, por temas naturales, siempre hay una parte que es la que se debilita y arrastra con todos los materiales que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar tanto lo que es piedras, podemos encontrar piedras que nos tienen mucha densidad, arenas, podemos encontrar cualquier tipo de material, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que ha realizado, por ejemplo, Japón y lo que ha realizado Austria, ¿no? Estos son los conocidos diques bueno, son como unos rompecaudales. Bueno, tienen otro nombre, que ahorita no me acuerdo bien, ya, pero son como unas defensas. Estas defensas no son defensas ribereñas, pero son defensas contra estos tipos de fenómenos que hay, ¿no? Este tipo de malos tiempos de lluvia, que ya es conocido, ¿no? En la zona. Por ejemplo, quizá acá, antes de realizar este tipo de defensas, pues por acá ya ha debido haber venido un huaico, ¿no? Igual en esta zona de acá. Entonces, en Perú también ya hemos visto que se ha implementado este tipo de defensas, pero lo han hecho mediante mallas de acero con postes metálicos y cables acerados, que también es muy buena opción, ¿no? Sino que hay que darle mantenimiento más seguido porque se nota que con el tiempo eso se colmata y las piedras están prácticamente amarradas como si fueran gaviones. Y en una próxima avenida, pues lo que podría pasar es que cedan, ¿no? En el caso de estos de concreto, pues prácticamente se llegan a colmatar y dejan de cumplir su función de disipar la energía de estos huaicos. Entonces, tanto el metálico como el de a concreto, como vemos acá, tienen que tener su mantenimiento para que cumplan la función, que es prácticamente quitarle la energía al huaico que viene desde la parte de arriba, quitar la energía, dejar los sedimentos pesados en la parte de abajo y prácticamente lo único que se vierte sería el lodo, ¿no? Y el lodo pues no ocasionaría lo que es ningún desastre, ¿no? Entonces, esta es una forma de evitar un desastre natural. Ya se está aplicando en Perú, que es lo bueno. Es bueno también tener conocimiento donde existan estos huaicos, dar este tipo de soluciones. Hay muchas maneras de hacerlo y la cosa es que sea funcional y que sea pues un presupuesto que sea muy manejable, ¿no? Para el lugar donde se va a hacer la inversión. Bien, ahora veremos lo que son las bifurcaciones. En el cauce del río escurre un caudal, ya, tenemos un caudal Q, del cual se deriva un caudal Q1, quedando el caudal Q2, que a su vez transporta un caudal de sólidos Q sub F, distribuyéndose en Q sub F1 y Q sub F2. Por lo tanto, la ecuación de continuidad será la siguiente. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues tenemos nosotros el cauce del río, ¿no? Tenemos un caudal, entonces nosotros tenemos que derivar un caudal. Ese va a ser nuestro caudal de diseño que nosotros vamos a tener. Y el caudal 2 va a ser el caudal que va a continuar por el río, el que va a pasar por el barraje o móvil o fijo, ¿no? Y ese caudal también transporta un caudal de sólidos, ¿no? Así se va a llamar, un caudal de sólidos, que es prácticamente la cantidad de sólidos que va a ir en estos caudales, ¿no? Tanto en el Q1 como en el Q2, ¿no? Entonces el Q1 vendría a ser el caudal de derivación y el Q2 es el caudal que continúa del río, ¿no? Aquí lo vemos mejor. Sí, tenemos el Q sub F que puede descomponerse en el transporte de sólidos de fondo, el Q sub G, y el transporte de sólidos en suspensión. Entonces, ya intentando resumirlo un poco acá en lo que es la imagen, ¿no? Tenemos un Q, ¿sí? De este Q va a salir un Q sub 2 y un Q sub 1. Entonces, el Q sub 1 es prácticamente el caudal que nosotros vamos a derivar, ¿ya? Este Q sub 1 a su vez transporta un Q sub F1, que es el caudal de las partículas en suspensión. Entonces acá tenemos esos dos caudales. Y en el Q sub 2, que es el caudal que prácticamente ya no captamos del río, sino continúa su rumbo, también va a tener su Q sub F2, que es de las partículas que se tienen pues que continuar, ¿no? Ahora, este Q sub F, tanto por el Q sub F1 y el Q sub F2, tienen su Q sub F de sólidos, ¿sí? Entonces,
Esto solo es como para una ecuación de continuidad, ¿no? Para como quien dice, ¿no? El caudal que ingresa, tanto de sólidos como el líquido, va a tener que ser la sumatoria del captado más el caudal que continúa por el río, ¿no? Es una fórmula de continuidad sencilla que sí es entendible, ¿no? Más que todo para decir de que cumple continuidad, ¿no? Aquí, ¿qué podemos ver? Acá lo que podemos ver es un barraje. Si es un barraje, ya lo tenemos un poco más detallado, ¿sí? Tenemos acá lo que es la banqueta o solado, tenemos acá lo que es la altura, el peralte de lo que es el barraje fijo, tenemos la poza de disipación, ¿sí? Camino de percolación o uñas, prácticamente es para evitar que la energía, ¿no? del río, de las aguas subterráneas, pues infiltren y lo levanten este barraje. Ya vamos a ver más adelante también cómo los barrajes se cimentan. Y tenemos acá una escollera, ¿no? Que es un material de piedras para prácticamente ya que el agua después del resalto hidráulico pues avance su camino, ¿no? Sin hacer destrozos. Entonces acá tenemos ya lo que vendría a ser este barraje fijo, ¿sí? Por acá arriba también vemos lo que es el nivel hidrostático, ya saben que es un nivel hidrostático. Tenemos acá el Peralte 1, el Peralte 2, eso ya lo han visto en las rápidas, también lo vamos a ver. Y las líneas de energía, pues, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en una plantilla Excel, no se preocupen, solo es para que lo vean cómo es sus partes, nada más. Bien, acá vemos el tipo de cimentación del barraje, ¿sí? Esto también es muy importante. Ya, existen básicamente dos tipos, ¿no? La cimentación de barraje vertedero y los de tipo flotante. Ya, entonces, ¿cuál vendría a ser el barraje vertedero, el que vemos acá, prácticamente, que es el de cimentación fija? Y los de tipo flotante, el que vemos acá. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué cimentación flotante? Aunque abajo de este haya lo que es un material, en este caso arena o grava, ya el río tiene tal profundidad en lo que es este material que pues resultaría muy costoso lo que es encontrar un suelo firme, como es roca, para hacer el barraje, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer aquí es hacer este barraje flotante. ¿Y qué se necesita? Pues se va a necesitar hacer lo que es un diseño también de lo que es el agua que pasa, la energía que pasa por debajo, tipo, si ustedes habrán hecho en lo que es la universidad o quizá en un trabajo, lo que es empresas o represas, sabrán de que por abajo de las estructuras que contienen agua pasan lo que son las curvas de energía para ver los flujos, ¿no? Los flujos del agua. Entonces, si acá nosotros tenemos el río, por su energía, este va a intentar infiltrarse por debajo y va a terminar por acá filtrándose, ¿no? Acá se va a tener una filtración. Entonces, esta altura de aquí va a depender de qué profundidad se tiene que hacer para perder la energía de lo que es el agua y evitar de que haya acá infiltraciones que puedan dañar lo que es el barraje. En lo más posible se tiene que evitar eso, ¿no? Y lo que es la cimentación fija, pues es lo más sencillo, ¿no? Porque ya a muy poca profundidad se encuentra lo que es un suelo firme, que es roca, en el cual se puede cimentar, de manera de que ya no existe lo que es esta infiltración, ¿no? Por la parte de abajo. Los dos funcionan, pero siempre hay que tener en cuenta, sobre todo lo que es la cimentación flotante, que puede haber este tipo de problemas. Sobre todo, imagínense que pase por abajo una energía muy fuerte y comience a lo que es profundizar el barraje, ¿no? Entonces ahí tendríamos problemas en lo que es la bocatoma. Bueno, vamos a ver la relación entre el barraje vertedero fijo y el móvil, ¿sí? Ya, si un barraje fijo es construido a lo largo de la longitud del cauce y no genera problemas durante la época de avenida, la longitud del barraje vertedero es limitado por el ancho del caudal de limpia
de limpia gruesa. A ver, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos acá el flujo, tenemos el barraje fijo y tenemos acá el barraje móvil. Y nosotros tenemos acá el canal de conducción. Entonces, hay un dato que lo vamos a ver también cuando estemos diseñando lo que es la boca toma, para ver cuál va a ser la longitud de nuestro barraje y cuál va a ser la longitud de nuestro barraje móvil. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. La relación del barraje, vertedero y móvil, ¿sí? En cambio, si el barraje fijo causa problemas durante la época de avenida, aumentando el nivel de las aguas, en especial aguas arriba, el barraje fijo entonces será necesario aumentar un barraje móvil para controlar el aumento del nivel del agua sin causar problemas de inundación. A ver, ¿a qué se refiere esto, no? Si el barraje fijo causa problemas durante la época de avenida, ¿no? O sea, cuando viene el caudal en mayor cantidad, aumentando el nivel de las aguas, en especial aguas arriba del barraje fijo, entonces será necesario aumentar un barraje móvil para controlar el aumento del nivel de agua sin causar problemas de inundación. Entonces, va a haber un momento donde si solo tuviéramos el barraje fijo, que es este de acá, y aumenta demasiado el nivel, pues podría dañar lo que es nuestra toma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes verán este barraje de acá, que es el barraje móvil, pues su nivel es más bajo que el barraje fijo. Entonces, de alguna manera, se puede controlar el caudal de lo que es el río y así poder controlar lo que es su altura para poder tener una captación mejor. Entonces, como lo dice, ¿no? Aquí, ¿cuándo es necesario un barraje móvil? Cuando el barraje fijo no pueda controlar de manera eficaz lo que es el caudal del río, ¿no? Entonces, hablamos de ríos donde en muchos años, perdón, en muchos meses del año no presenta mucho caudal y en otros meses del año, pues presenta un caudal que es muy exagerado, ¿no? Entonces, sí o sí se va a requerir un barraje fijo para los meses de estiaje y un barraje móvil para los meses de avenida. Prácticamente eso es lo que se refiere. Ahora, el criterio para determinar la longitud del barraje vertedero fijo, L sub F, y la longitud del móvil, L sub M, es que sus longitudes deben permitir pausar caudales Q sub M y Q sub F, o sea, se refiere a los caudales de los barrajes, los cuales sumados den el caudal de diseño. Es decir, el caudal del barraje móvil más el caudal del barraje fijo tiene que ser el caudal de diseño. Donde Q sub D es el caudal de derivación, ¿no? El caudal que nosotros requerimos derivar para nuestra toma. Es necesario evaluar en la relación entre un barraje fijo y móvil, ya que habría que comparar el gasto que ocasiona el efecto del remanso hacia aguas arriba de la presa versus la construcción de un vertedero muy corto. En caso contrario, será necesario aumentar la longitud del barraje, lo cual causaría una altura menor en la sobreelevación del nivel de agua que ocasiona el remanso. Bueno, acá se da recomendaciones más que todo de lo que es para evitar daños por el remanso que puede ocasionar este tipo de barrajes, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un canal de limpia con una pendiente del 2% y tenemos acá otro canal de limpia una pendiente del 1%. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver también más adelante con más detenimiento en la hoja de cálculo. Bien, acá tenemos lo que es ya un barraje fijo. Es otra ilustración también del libro de Máximo Villón. Acá tenemos ya consideraciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, H, acá tenemos 3H, ya vamos teniendo ya datos, ¿no? La longitud del resalto, el D sub 1, el D sub 2, los ángulos, tenemos también pendientes por acá. Estos datos ya los vamos a ver en la hoja de cálculo. Bien, es la estructura que permite reducir la cantidad de sedimentos que trata de ingresar al canal de derivación. Ya, tenemos una velocidad requerida para iniciar el arrastre. Sí, esto es para el canal de limpia. Tenemos el coeficiente en función del tiempo de material, un coeficiente de C que también lo vamos a ver. Eso es en tablas. Tenemos, bueno, acá, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente en función del tipo de material. Para arena
de grava redondeada tenemos un valor de 3,2. Ya, para lo que es una sección cuadrada, o sea, se refiere al material de sección, de secciones cuadradas, ¿no? Como quien dice puntiaguda, ¿no? O sea, que no son redondeadas, es de 3,9. Y para una mezcla de grava y arena se tiene de 4,5 a 3,5. D vendría a ser el diámetro del grano mayor y V sería la velocidad de arrastre, ¿sí? Con esto tenemos la velocidad requerida para iniciar el arrastre, para tener nuestro caudal de limpia. Tenemos que tener esa velocidad para que el canal de limpia funcione. Acá, como pueden ver, tenemos lo que es un, un ábaco, una tabla, como quieran llamarlo, que va a ayudar a lo que es calcular el C, ¿no? Por ejemplo, tenemos la relación entre la velocidad requerida para el arrastre y el tamaño del grano, ¿no? Tenemos acá lo que es el tamaño del grano, tenemos acá el coeficiente, que ya saben de qué depende, y con eso hallamos la velocidad, ¿no? Que es 1,5 el C raíz cuadrada de D. Este ábaco también nos sirve para hallar esta velocidad. Ahora, ¿cuál será el ancho de nuestro caudal de limpia? Pues tenemos un caudal, ¿no? Por unidad de ancho, en este caso, en metros cúbicos por segundo por metro. Donde B sub C vendría a ser la velocidad del canal de limpia, que ya lo hemos hallado anteriormente. Bien. Tenemos la gravedad, que ya tenemos, sabemos el valor. Y el ancho vendría a ser prácticamente el caudal sobre, sobre el caudal por unidad de ancho. ¿Sí? Eso vendría a ser el ancho de nuestro canal de limpia. Ya lo vamos a ver también en el Excel. Sé que acá no se entiende mucho, a veces resolviendo o haciendo es donde más se entiende, así que por eso lo paso un poco rápido. Bien, de las experiencias obtenidas en ríos del Perú, se recomienda que el ancho mínimo sea de 5 metros o múltiplos de este valor. Esa es una recomendación por experiencia para lo que es el ancho del canal de limpia. ¿Ya? Otras recomendaciones o características del canal de limpia. El caudal en la zona de limpia se debe estimar un caudal en zona del canal de limpia en por lo menos 2 veces el caudal a derivar o igual al caudal medio del río, ¿sí? Es un caudal mayor. La velocidad de la zona de limpia se recomienda que esté entre 1,5 a 3 metros sobre segundo. El ancho de la zona de limpia se recomienda que sea un décimo de la longitud del barraje. Bueno, son recomendaciones que se dan. Acá podemos ver otra bocatoma, podemos ver todo lo que son sus partes. Acá podemos ver la ventana de entrada con sus rejillas. Vemos al barraje fijo, su dentellón del barraje, ¿no? Su poza disipadora, su dentellón de la poza. Acá también debería haber como un ripio, el canal de desfogue. En el caso de estos, ¿no? El barraje, lo que es el barraje móvil, con puerta de limpia, losa de las compuertas. Bueno, es una losa donde se controlan las compuertas. Acá debería haber estructuras metálicas con aparatos electromecánicos. Un desripeador, ¿no? Acá ingresa lo que es ya con sedimentos y por acá se sale, ¿no? Por esta compuerta de ripiadora sale lo que son las partículas mayores, ¿no? Y acá es como un vertedero, ¿no? Este vertedero ya ingresa más limpio, tenemos una transición y la compuerta, ¿no? Esto vendría a ser prácticamente lo que es otro tipo de bocatoma. Bien, vamos a ver lo que es las hojas de Excel. A ver, les he enviado lo que es el diseño, caudal de diseño Cusco. A ver, ingresen por favor a esa hoja. Ya, vamos a ver este pequeño ejemplo que lo pueden utilizar.
¿Se sigue escuchando entrecortado o ya mejoró? No, no, no leí el mensaje, Cristian. Se escucha bien. Ya, gracias. Ya, entonces ingresamos a lo que es el Excel, por favor, de caudal de diseño Cusco. Vamos a ver que esto es de la estación Huatiapa, que queda en la cuenca del río Majes. Tenemos acá sus datos, longitud, latitud, su altitud también de la estación. Esto queda en el departamento de Arequipa, provincia de Castilla, en el distrito de Aplao. Ya nosotros sabemos cómo sacar los datos, pues tenemos acá desde el año 1953 hasta el 2016. Tenemos que ordenarlo por meses, ¿no? Tenemos acá los 12 meses. Lo primero que vamos a hacer, como vemos en la hoja, es calcular el caudal máximo. Tenemos acá el caudal máximo de cada año, ¿no? De cada año. Bueno, de los años que tenemos datos, ¿no? Porque hay años donde no se han recolectado los datos y prácticamente lo primero que vamos a hacer es hallar el caudal máximo, es lo primero que nos importa. Después de eso, nosotros tenemos que resumir en una tabla. Tenemos que tener el valor n, que es el número de datos registrados, en este caso son 21 datos desde el año 1953 hasta el 2015, 15-16. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Tenemos que tener lo que es el caudal máximo. Aquí tenemos el caudal máximo, ¿ya? Son 21 datos que tenemos. Y acá venimos a tener lo que es el caudal al cuadrado. Estos datos los vamos a necesitar, por eso esta tabla es necesaria realizarla. ¿Ya? Entonces, bueno, no creo que haya más problemas en esto, es sencillo, ¿no? Simplemente con la fórmula máximo, hallamos el caudal máximo de cada mes, mejor dicho, de cada año respecto a su mes, y esto lo resumimos en esta tabla, ¿sí? Tenemos 21 datos, como ya hemos visto, 21 datos, y tenemos que tener el caudal al cuadrado al costado. Simplemente es un orden para hallar estos datos de acá. Hacemos las sumatorias de ambos y ya tenemos acá lo que es nuestros primeros datos. Después de eso, vamos a tener el valor n. ¿Cuál es el valor n? Es el número de datos obtenidos, ¿sí? Esto puede variar. Depende a lo que es la estación, cuántos datos tengamos, ese va a ser nuestro valor n. Vamos a continuar hallando el valor q sub m, ¿sí? El caudal medio. ¿Qué necesitamos para hallar el caudal medio? Simplemente es la sumatoria de todos los caudales entre de todos los caudales máximos entre el número de datos. Es un caudal promedio. Ahora, para hallar la desviación estándar, quizá esto también ya lo deben haber visto en lo que es, en lo que es la universidad, ¿no? Acá ya está con fórmula, acá tenemos la fórmula al costado, pero acá ya está aplicada, ¿no? La raíz de la sumatoria de los caudales al cuadrado menos n, que es 21 en este caso, por los caudales al cuadrado, que vendría a ser este de acá, perdón, el caudal promedio al cuadrado, sobre el número de datos menos uno, ¿sí? Es una desviación estándar que la han debido ver muchas veces, simplemente está aplicado a los caudales, y acá está la fórmula, ¿no? Acá está la fórmula, y que es la misma de acá. Ya tenemos la desviación estándar, que es 139,05. Ahora nos dice el cálculo del coeficiente sigma n y yn de la tabla para n igual a 37 años se obtiene que, ya en este caso no es n 37 años, este caso es n 21. ¿Sí? Como ven acá, vemos que el n es 21, ¿no? El n es 21, nos vamos a esta tabla también está en los libros que he pasado, y con esto podemos hallar lo que es el yn y el qn. Entonces, tenemos el n igual a 21, ya, 21.
Entonces tenemos el yn igual a 0,5252 y el sigma n igual a 1,0696. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues son datos necesarios para utilizar lo que es la fórmula para el caudal máximo. Esto es para diferentes tiempos de retorno. Vamos a trabajar nosotros con tiempos de retorno de 50 y 100 años. Como hemos visto en las primeras clases, para lugares donde impacta bastante lo que son estas estructuras, se tiene un tiempo de retorno de 100 años. Pero siempre vamos a trabajar con 50 y 100. ¿Ya? Simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? El caudal medio, que lo tenemos acá arriba, el caudal medio, menos sigma q, que viene a ser nuestra desviación estándar, sobre sigma n, que lo hemos salido de la tabla, que en este caso es 1,0696, por el yn, que también lo hemos sacado de la tabla, que es 0,5252, menos el logaritmo natural de t, que viene a ser el tiempo de retorno. Entonces, esta fórmula la aplicamos tanto para 50 como para 100 años. Como ustedes verán, el caudal no varía mucho, pero sí hay un aumento en un tiempo de retorno de 100 años. Ahora vamos a calcular el phi. El cálculo de phi es sencillo, ¿no? Es 1 menos 1 sobre 50, en este caso pues un 50 el tiempo de año de retorno, y acá 1 menos 1 sobre 100, ¿no? Ese cálculo se hace sencillo. Ahora, vamos a calcular el intervalo de confianza. Como en ambos casos el phi es mayor a 0,9, ¿no? 0,98, 0,99, se utiliza la ecuación esa de acá, ¿no? Que es si phi es mayor a 0,9, el intervalo se calculará como este de acá, que es 1,14 por sigma q sobre sigma sub n. Sigma sub n y sigma sub q, que es la desviación estándar. Entonces ya hallamos nuestro intervalo. Ahora vamos a calcular el caudal de diseño. Sencillo, caudal de diseño es igual al caudal máximo más nuestro intervalo. Solo es una sencilla suma de nuestro caudal máximo más nuestro intervalo de la derivación. Bueno, nuestro intervalo de confianza. Es como prácticamente decir un factor de seguridad. Prácticamente es eso. Y tanto para 50 años como para 100 años, ¿no? En este caso, para el de 100 años sería este caudal máximo más su intervalo de confianza. Perfecto. Ya tenemos nuestros dos caudales hallados, ¿no? Y como resultado tenemos que nuestro caudal de diseño será de 50 años y de tantos para 100 años. Este es el método de Gumbel para utilizar, para hallar los caudales de diseño. Ya tenemos uno. Ahora, la metodología de Nash. Es muy parecida, ¿no? Solo que hay que aplicar otras fórmulas. La tabla es la misma, es la misma. Ya hemos hallado acá los caudales máximos, ya han visto cómo. Ahí están las fórmulas, las pueden ver, pueden analizar cómo se funcionan. Y hacemos nuestro cuadro resumen de la misma manera. Tenemos 21 datos con sus caudales máximos de este lado. Bien, en este caso vamos a utilizar esta tabla de acá. Tenemos n, tenemos el caudal, tenemos el tiempo, tenemos el x. Todos estos datos son de la organización de caudales para el cálculo por el método de Nash. Sí, no hay mucha teoría en esto, simplemente utilizar las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, acá el t que nos indica qué es el n, o sea, el número de datos, como acá vemos 21, más 1 sobre m. El m viene a ser el orden del dato, ¿sí? El orden, en este caso, es el primer dato. Igual, para el caso del segundo dato, tenemos el n, que es el número de datos, más 1 sobre el número del dato, que es el 2. Igualito, todo hasta el último. Todo está con fórmula, todo lo pueden analizar. Todo ya son métodos
estadísticos, pues, que tienen bastante confianza, ¿no? O sea, no hay por qué dudar, ¿no? Como decir, pero ¿por qué, no? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué se hace esto? Claro que cualquiera puede analizarlo bien y quizá encontrar por ahí algo, ¿no? Pero es algo que ya se usó mucho tiempo y no habría ningún inconveniente, ¿no? Ahora el T sobre T-1, pues es sencillo, ¿no? T sobre T-1, no hay nada más que decir. Todo esto se hace de cada uno de los datos, ¿no? Como verán acá en la tablita. El X, acá nos dice, el logaritmo del T sobre T-1, todo es consecuente, todo sigue, todo está con fórmula. Acá ya tenemos el caudal por el X que hemos hallado, el caudal al cuadrado, ¿sí? Que viene a ser el caudal de aquí, y el X al cuadrado. No sé si ustedes ya han visto lo que es Ila Cenami, ya pues es muy parecido, ¿no? Todos los datos estadísticos, todo lo que son la, todo lo que es eh, sacar la información, todo lo que es trabajar la información estadística, sinceramente es muy parecida. Todos los resultados son muy parecidos, pero todos tienen su metodología. Entonces aquí ya sería usar, ¿no? La que uno más tenga, en la que tenga más confiabilidad, en la que tenga más, la que haya trabajado más. En este caso, Gomel y Nash son las que más se utilizan para bocatomas, pero se pueden utilizar otras, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Es más, vamos a ver más adelante un par más, creo. Creo que por ahí he visto que sí usan, bueno, no, creo que no. Vamos a ver estos dos nomás. Ya, entonces, ya tenemos la tabla al final que te pide. Te pide la sumatoria de los caudales, te pide la sumatoria de los X, te pide la sumatoria de los Q por X, la sumatoria de los caudales al cuadrado y del X al cuadrado. Y el número de datos. Entonces, a continuación nos piden el caudal medio. Prácticamente, ¿qué vendría a ser? La sumatoria entre 21, igual que el método de Gumbel, es igual. Solo que en este caso también tenemos el X medio, que igual es la sumatoria de los datos de X sobre 21. Ya tenemos ambos. Ahora, para el cálculo de los parámetros A y B de la ecuación 6.34 se tiene que, entonces, las fórmulas ya las puse aquí. Estas fórmulas, si ustedes ven la bibliografía, pues la vamos a encontrar ahí, pero ya la tienen acá. Ya la tienen acá resumida. Vamos a hallar A y B. Prácticamente los datos ya los tenemos acá. Bien. ¿Qué vendría a ser acá? Entonces acá no, acá está desarrollado. Está desarrollado. Lo que vamos a hacer es ponerlo acá. El B sería igual a la sumatoria de lo que es el K por X, el Q por X, perdón, ya, menos el número de datos, en este caso 21, por lo que es el caudal medio, en este caso 297.73. Todo esto, perdón, el X medio, que vendría a ser 0.5903, y por el caudal medio, ¿sí? La, la multiplicación de eso entre la sumatoria de los X al cuadrado menos el número de datos por el X medio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, no sé si lo puedo poner acá. Vamos a ponerlo. B es igual a Q por X, Q por X menos el N por el X medio
por el X medio por el caudal medio. Todo eso sobre el M50, que es el X al cuadrado, X al cuadrado, menos el N por el XM al cuadrado. Bueno, esa vendría a ser la fórmula. Esa es la fórmula del B. Ahora, la fórmula del A, pues más sencilla, ¿no? ¿Ya? Ya, para hallar el A, pues prácticamente viene a ser el caudal medio menos el B por el X medio. Entonces, el A va a ser igual al B menos el QM, perdón, me equivoqué acá, es el QM menos B por X medio. El QM menos B por X medio. La fórmula del A. Y para el caudal, pues tenemos acá también, en este caso también tenemos lo que es la fórmula, está desarrollada, pero vamos a ponerla acá, acá. El Q máximo es igual a A menos B A menos B por logaritmo del T sub T. Ese dato también ya lo tenemos arriba, del T sobre el T menos 1. Como ustedes verán acá, el A, que es la C69, más, acá porque le he puesto menos, más, este es menos, claro, es más, ya, ya, sería el A menos el B, perdón, el A más el B por el logaritmo, está con menos acá, este es 240. Bueno, acá el tiempo de retorno ya lo tenemos, t logaritmo, y acá es menos, ¿eh? Ujú. 12. Sí. Sí. Ujú. Ya, está bien. Es más. Ya, en este caso es menos, ¿por qué? Porque el valor de B en este caso salió negativo. Entonces, si ustedes ponen acá en la fórmula más este valor, pues como acá es negativo, pues se convierte en negativo, ¿no? Pero en realidad la fórmula es más. Ya, entonces está bien acá la fórmula que es A más B por logaritmo del tiempo de retorno sobre T, tiempo de retorno menos 1. Ya, esa es la fórmula. Tanto de este para este. La única diferencia es que
Uno es para el tiempo de retorno de 50 años y el otro es para un tiempo de retorno de 100 años. Ya, ahora continuamos con lo que es el cálculo de estos intervalos de confianza, ¿no? En el anterior habíamos visto que el intervalo de confianza era uno solo, ¿no? Que era el de aquí. En este caso tenemos lo mismo, solo que ya es con otra fórmula, ¿no? Entonces el intervalo de confianza sería con esta fórmula. Entonces prácticamente vemos acá cómo hallar el S sub XX, ¿no? N vendría a ser el número de datos, aquí está, el número de datos 21, por la sumatoria de los XY al cuadrado, también lo tenemos acá, el de X al cuadrado, menos la sumatoria de los XY al cuadrado, ¿no? En este caso, que sería este de acá, este al cuadrado, o sea, este por 2, perdón, este multiplicado dos veces, ¿no? El X. Ya tenemos el S sub XX, ahora el S sub QQ es muy parecido, ¿no? Tenemos el número de datos, tenemos el Q sub 1 al cuadrado, Q sub I al cuadrado, que es este de acá, menos el Q sub I al cuadrado, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pareciera que fuera lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es la sumatoria de los Q sub I al cuadrado, que es la sumatoria de todos los Q sub I que han sido elevados al cuadrado, que es todo esto, y muy distinto es decir, la sumatoria de los Q sub I, o sea, la sumatoria de los Q sub I, que es esta de acá, al cuadrado, todo eso al cuadrado. Parece igual, no, no es igual, es parecido, pero bueno. Y por último, el S sub XQ, que es la sumatoria, igual vemos acá en la fórmula, es N por la sumatoria de Q por X, que es acá, QX, menos Q por X, Q por X separado. Q, acá el caudal, por X. Ya está todo con fórmula, ya tenemos los tres datos. Ahora, ya tenemos acá lo que es el, la fórmula para el X. Ya. Ahora, nosotros tenemos que hallar lo que es este X. Este X está en función al tiempo de retorno. Viene a ser prácticamente el logaritmo del logaritmo del tiempo de retorno sobre el tiempo de retorno menos uno. ¿Sí? Esa es la fórmula. No le he puesto aquí, la pondré x1, x2. ¿Qué más? Digo, estará seco Ya. los restos. Sí, el doblado Aquí ya todavía se puede. Ahí. Sí, pero no tengo. apaga su micrófono, por favor. Logaritmo del tiempo de retorno sobre tiempo de retorno menos uno. Ese. En este caso, el tiempo de retorno, pues es igual, ¿no? Una fórmula, solo que es un X1 y un X sub 2, ¿no? Si ustedes hicieran con un tiempo de retorno más, pues tendríamos un X sub 3, ¿no? Ya, ese es el X sub 1 y el X sub 2. Está en función al tiempo de retorno. ¿Para qué necesitamos este X? Pues acá está la fórmula, ¿no? Ahí acá está en el X. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide lo que es aquí, el delta de Q. Apaguen su micrófono, por favor. Ya. Ahora, ¿de dónde sale todo esto de acá? Pues de aquí. Aquí vemos la ecuación. 2 la raíz de el SQQ, que ya tenemos acá, sobre n al cuadrado menos n1, n ya sabemos que es el número de datos, ¿ya? Más el x menos el x medio, pues ya tenemos acá el x, perdón, el x ya lo habíamos acá, menos el x medio, que lo hemos hallado acá está, ¿ya? Todo esto elevado al cuadrado por 1 sobre el número de datos menos 2 por 1 sobre sobre el sx sub x, todo esto por el s sub qq menos el s al cuadrado
que es el de acá, el x sub qq, perdón, el s sub xq al cuadrado sobre el s sub xx. Ya, esta fórmula sí es un poquito complicadita. eh, estudienla, búsquenla, analicen de dónde sale cada uno de los datos, a ver si hay algún error por ahí, me lo hacen saber. Bueno, no creo, pero siempre analicen, vean que cumpla la fórmula, ¿no? La fórmula está ahí y pues eso queda, ¿no? Que comiencen a, a ustedes mismos utilizar, comiencen a meter sus datos que han descargado de alguna estación y comiencen a desarrollar, ¿no? Es lo mejor que pueden hacer para que se les quede grabado. Utilicen esta plantilla, pues sáquenle provecho. Y por último, tendríamos lo que es el caudal, que es el caudal máximo que hemos hallado en la parte de arriba, más su desviación, ¿no? O mejor dicho, su intervalo de confianza, que es como su factor de seguridad, tanto de 50 años como para 100 años. Ahora, como conclusión ponemos, ¿no? Que para un tiempo de retorno de 50 años tendremos 484,15 metros cúbicos por segundo y para un tiempo de retorno de 100 años tendremos 519,29 metros cúbicos por segundo. Acá simplemente un cuadro de resultados de lo que es Gumbel y Nash. Con esto ya podemos decir que sabemos hallar lo que es un caudal de diseño de acuerdo a las estaciones, ¿no? De acuerdo a una estación meteorológica que nosotros tengamos por analizar. Ahora, en la otra hoja que les he pasado, que es el diseño de Bocatoma, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solo que en este no está tan detallado como en los que hemos visto, pero es lo mismo, ¿sí? Los invito a que lo revisen, vean por ahí de dónde sale esto. Esto, por ejemplo, yo les he puesto en una tabla más grande que está acá, ¿sí? Esta tabla está en la bibliografía y vayan practicando, ¿no? El método de Nash igualito, ¿no? Ese está, por decirlo así, más resumido, pero ya depende de cada uno, ¿no? Ya depende de cada uno cómo se acomoda su hoja para que le entiendan mejor. Como ustedes verán, en este no está el cuadro resumen que yo les dije que acá hay, ¿no? De este cuadro resumen no está, ¿sí? Este cuadro tampoco, entonces ya depende de cada uno cómo quiera hacer su hoja de cálculo de estos métodos, ¿no? Entonces, este es el básico, por decirlo así. Este es el básico que está en el diseño de Boca Tomas y yo les he pasado uno un poco más detallado que lo pueden utilizar, que lo pueden acomodar a su gusto, ¿sí? Está un poco más detallado. Y lo que vamos a entrar ya en la próxima clase, después de que hagan el ArcGIS y el QGIS, ya vamos a entrar a lo que es el diseño de la Boca Toma. Ya acá ya teniendo ya los caudales máximos y teniendo las áreas, vamos a ver qué pendientes del río, vamos a ver cómo llamamos la pendiente del río, el coeficiente de Manning del río, la sección del canal, la cota, ¿no? La cota de los canales, el caudal medio, el caudal mínimo, el N del canal, el ancho del canal, el número de compuertas, el ancho de separación de las ventanas de captación, la altura del cauce del río, el coeficiente de Creer, el coeficiente sumergido, el número de compuertas despedradoras, perdón, el número de compuertas desgradadoras, el ancho de la compuerta despredadoras, el ancho de las compuertas desgradadoras, el ancho de los pilares de compuerta, la profundidad del sector de compuerta despedradora. Estos datos nosotros vamos a ir tanteando, ¿sí? Ya va tanteando para que nos vaya cumpliendo. Ya, esto ya lo vamos a ver con más calma en la próxima clase, se los estoy pasando para que ustedes lo puedan ir viendo, pueden ir analizando la hoja. Acá tenemos algunas consideraciones para el diseño, tenemos las fórmulas, todo está con fórmulas, ¿sí? Todo está con fórmulas, pero vamos a ir viendo punto por punto
cómo vamos a ir hallando cada uno de estos valores, ¿no? Acá ya tenemos hasta qué material es, si es material grueso, si es material fino, si es un material suelto, si es ligeramente cohesivo, si es cohesivo, ¿sí? Estamos hablando de lo que es arcillas. Tenemos distintos métodos para hallar el ancho del barraje, ¿no? Lo primero que vamos a hallar, ¿no? La longitud de encauzamiento del río, la base, por decirlo así. Lo primero que vamos a hallar con todos estos métodos. Con estos tres métodos vamos a determinar el tirante normal del río, vamos a hallar la longitud del barraje, vamos a hallar las zonas de captación, el número de ventanas, el caudal de derivación, el caudal del río, todo esto vamos a ver paso a paso, las cotas, la rugosidad que es de Manning, la altura del vertedero, bueno, y la gravedad 9,81. Acá ya vemos ya, como tenemos acá nuestros datos, nuestros peraltes, ¿no? Acá tenemos para hallar el Y1, el Y2, utilizamos la fórmula de continuidad, esto ya lo deben haber visto, lo vamos a repasar. Vemos la velocidad, el segundo peralte, bueno, tirante. Hallamos la velocidad 2, vemos si cumple o no cumple. Vamos a ver el Y3, el tirante 3. Reemplazamos los datos y así vamos a ir viendo uno por uno. Esto sí va a tomar un poco más de tiempo. Lo que nos queda es después desarenador y cálculo de canales, pues eso es sencillísimo. Esto sí nos va a tomar al menos un par de clases. Vamos a tener que ver uno por uno estos puntos, ¿no? Acá vemos ya una rápida, por ejemplo. El diseño de la poza disipadora, ¿no? Como les dije, ¿no? En la imagen me la pasé rápido, ¿por qué? Porque acá lo vamos a ver, acá lo vemos, ¿no? El Y1, el D, el B, todo esto se halla, todo esto está hallado, esto ya se ha hallado. Entonces, y aquí tenemos pues los valores asumidos y todo aplicado con fórmula, ¿sí? La cosa es que todo debe cumplir. Bien, tenemos acá los demás tirantes, el cálculo de las puertas, perdón, compuertas, las velocidades, energía, las pérdidas. Como ustedes verán, es una hoja bien amplia, ¿sí? Acá sí vamos a estar un buen tiempo, pero la idea es de que cada uno de ustedes termine desarrollando esta hoja, ¿sí? Y por último, pues tenemos acá estos valores, que también vamos a ver cómo se halla. Y acá acabaría. Entonces, este es un diseño de Bocatoma, vamos a ver otro más, que es la misma hoja, pero con otros datos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. La otra hoja que les compartí es esta de acá. Esta hoja que es datos registrados. Eh, yo les diría que practiquen el método de Gumbel y Nash. Acá tenemos también desde el año 1968 hasta el 2010. Tenemos de todos los meses y tenemos los caudales máximos. Entonces, aplíquenlo, se lo estoy dejando de manera opcional para que ustedes puedan trabajarlo. Intenten hacer las fórmulas que les he enseñado. Si tienen algún inconveniente, pues la próxima clase me indican para ver, ¿no? ¿Por qué no les ha salido? Quizá por ahí una fórmula no la entienden o hay un valor muy extraño, ¿no? Unos caudales muy pequeños, ¿no? 30 litros por segundo, no sé, o canales muy gigantescos, ¿no? De, no sé, 10.000 metros cúbicos por segundo, que puede existir, ¿ah? Nunca se sabe, pero
siempre sería bueno dar una revisada, ¿no? Entonces, yo les invito a que desarrollen esa hojita de datos registrados, que también se los he subido al WhatsApp, para que ya se les quede más grabado. Y la próxima clase iniciamos con el diseño de boca toma, que es lo más complejillo, y para terminar después con el desarenador y el diseño de canales, ¿no? Que bueno, ya todos saben diseñar un canal, pero les voy a pasar una hoja de cálculo donde tenemos algo de 6 métodos para diseñar el canal. Bueno, sin más, eso sería todo por la clase de hoy. A ver si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Voy a dejar de compartir. Ya, si tuvieran alguna duda, me podrían decirlo ahora, ¿sí? Y como les dije, desarrollen esa hojita que les he pasado para que la próxima clase me digan sus inquietudes, o si no hubiera inquietudes, ya tenganlo guardado como como un backup, ¿no? De su experiencia en el curso. Ya la próxima clase vamos a entrar de lleno a Boca Toma para que lo puedan desarrollar. Ya, a ver, ¿alguna consulta? Ingeniero, disculpe, muy El interesante viaje a la la clase. Bocatoma. Sí, terminando el curso, se va a realizar lo que es esta visita técnica a la Bocatoma. Y los que estén interesados se pueden comunicar con la ingeniera Paola. Ella va a hacer las coordinaciones para, no sé si pide un número mínimo de participantes o bueno, cuáles serían los requisitos, pero de que se va a realizar, pues sí sería bueno, ¿no? Para que vean una bocatoma y pues tengan una idea mucho más amplia de cómo es el diseño, ¿no? Cómo funciona. Bien, si no hay más dudas, lo dejo hasta la próxima clase. Ya me van diciendo si tienen alguna duda con los datos, con la resolución de esa practiquita que les estoy dejando. Y ya después vemos, ¿sí? Estaba pensando aumentar quizá lo que es y, Sí, no, está. embalses y rápidas. Ya lo vamos a ver, si da tiempo, eso lo vamos a aumentar al final, ¿ya? Pero por el momento continuamos con lo que es hidrología, bocatomas, desarenador y lo que es canal de derivación. Bueno, sin más que decir, buenas noches con todos, ya nos vemos hasta la próxima. Rápidas con disipador propio. Ya, eso lo vamos a ver, lo tengo. Si en caso no lo llego a enseñar, les voy a compartir de todas maneras. Ahí tengo una hoja de cálculo para esas rápidas con disipador. Sí, todas esas hojas les voy a compartir ya para que las tengan y bueno, para que las vayan analizando. Ya, bueno, sin más que decir, muchachos, ya nos vemos para la próxima ya. Hasta luego, buenas noches. Creo que no te quiero como ayer, pues no, ya, no, ya,